Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver la parte del ciclo cardíaco. ¿Sigue? Muy bien. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Es el conjunto de fenómenos cardíacos, ¿verdad?, que se producen desde el comienzo de un latido hasta el comienzo de otro latido, ¿verdad? Es la serie de eventos que ocurren entre un latido y otro. Incluye eventos eléctricos, eventos mecánicos, eventos auditivos, o sea que podemos percibir, pueden enseñar sonoros, eventos sonoros, ¿verdad? Y un montón más. Un ciclo cardíaco, de manera extremadamente sencilla, está formado por dos cosas: por sístole y diástole. Ay, caramba. Sístole hace referencia a la contracción cardíaca. Después se tiene que especificar sístole atrial, contracción del atrio, diástole atrial, relajación del atrio. Entonces, sístole, contracción, diástole, relajación. ¿Va? Cuando hablemos de las fases del ciclo cardíaco, es importante recalcar que la sístole y la diástole hacen referencia a los ventrículos. ¿Hacen referencia a quién? A los ventrículos. Entonces, siempre que hablemos de me encuentro en la fase de sístole, hacemos referencia a la sístole, ¿qué? Ventricular. Siempre que hable que estoy en la fase de diástole, hago referencia a quién? A la diástole ventricular. Entonces, eso es lo que dice aquí, ¿no? Siempre que hablemos de todas estas fases, vamos a hablar de los ventrículos. ¿Claro? Siguiente. Para eso, alguien que no tenía vida social, Wiggers, hizo un diagrama donde graficó todo eso: cambios de volumen, cambios de presión, ¿verdad?, sonidos que se generan, actividad eléctrica, todos esos cambios los graficó en algo que recibe su nombre, que es el esquema de Wiggers. El esquema de Wiggers contiene electrocardiograma, aquí está, tiene una curva de presión aórtica, porque usualmente quien se maneja como referencia es la circulación del lado izquierdo. De hecho, la que vamos a estudiar es la circulación del lado izquierdo, porque la del lado derecho es un poquito distinta en cuanto a presiones. También tenemos una curva de presión ventricular, que es esta de aquí, una curva de presión ventricular izquierda, en este caso. También tenemos una presión auricular, ¿no?, que tiene varias curvitas. Aquí es una payasada. También tenemos los cambios de volumen en el ventrículo, o sea, qué tanta sangre tiene el ventrículo dependiendo de la fase del ciclo cardíaco. También tiene un fonocardiograma, que es aquel que determina los registros sonoros, ¿no?, que son estos de aquí, y ya. O sea, si te das cuenta, tiene un montón de cosas, ¿no? El esquema de Wiggers, el entendimiento de esto te permite comprender todos los sucesos que ocurren en el ciclo cardíaco y en qué momentos se dan. ¿Va? La siguiente. Entonces, el ciclo cardíaco tiene las siguientes fases. Quedamos que tiene una sístole y una diástole. ¿Se has visto los videos de mi corazón tiene una sístole? Pero siempre recuerden que nos referimos a quién, a los ventrículos. Muy bien. La sístole ventricular tiene tres fases: contracción isovolumétrica, eyección ventricular rápida y eyección ventricular lenta. ¿Muy bien? La diástole tiene una relajación isovolumétrica, un llenado ventricular rápido, un llenado ventricular lento y una sístole atrial. ¿Verdad? Y de hecho el ciclo cardíaco va así, en esta dirección. Entonces esta es una fase, ya esta, y después vuelve a iniciar. ¿Me explico? ¿Aún bien hasta ahí? Pues básicamente cada una de estas fases representa esto. Haz de cuenta, se empieza a llenar el ventrículo, ya, deténlo. ¿Qué pasó ahí? Después ya se empieza a contraer, ya, deténlo. ¿Qué pasó ahí? Es como si fueras cortando en cámara lenta qué es lo que va pasando en cada fenómeno. La que sigue. Entonces vamos a empezar con la contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica se caracteriza porque en este momento
momento se cierran las válvulas auriculoventriculares. ¿Se cierran quién? Las válvulas auriculoventriculares o atrioventriculares. Es decir, se cierran en este momento la válvula mitral y tricúspide. Como consecuencia del cierre de la válvula mitral y tricúspide, se genera el primer ruido cardíaco. Entonces, la contracción isovolumétrica se considera que comienza después del primer ruido cardíaco. ¿Queda claro? Entonces, ¿comienza después de quién? Del primer ruido cardíaco. En este momento, las válvulas aórtica y pulmonar están cerradas. En este momento, ¿quiénes están cerradas también? La aórtica y pulmonar. Entonces, durante esta fase de contracción isovolumétrica, todas las válvulas están cerradas. Durante toda esta fase, las válvulas cardíacas todas están cerradas. A ver, en este momento se cierran primero las atrioventriculares, ¿no? Se cierran. ¿Cómo? Como consecuencia generan el primer ruido cardíaco. Pero las otras ya estaban previamente cerradas. Entonces, durante toda esta fase del ciclo cardíaco, las 4 válvulas están cerradas. En la contracción isovolumétrica. ¿Sí queda claro? Entonces, si todas las válvulas están cerradas, ¿entrará sangre al corazón? ¿Podrá salir sangre del corazón? ¿Se modifica su volumen? ¿Cómo? Si no tiene sangre. Si no puede entrar ni salir sangre. Por eso se llama isovolumétrica. Porque iso igual volumen. ¿Me explico? Entonces, la contracción isovolumétrica se caracteriza porque todas las válvulas se cierran y pues el volumen ventricular no se modifica. ¿El volumen ventricular qué pasa? No se modifica. ¿No? Entonces el volumen ventricular se mantiene constante. De hecho, vamos a ver la curva de presión ventricular y vamos a ver que es constante. ¿Por qué? Porque como están cerradas todas las válvulas, pues no puede entrar ni salir. Lo que ocurre en la contracción isovolumétrica es lo siguiente. Aumenta la presión del ventrículo de manera considerable. ¿Qué aumenta? La contracción, perdón, aumenta la presión ventricular. Entonces, la característica más importante de la contracción isovolumétrica es que aumenta ¿qué? La presión ventricular. Eso es lo más importante. ¿Lo tiene ahí? Se considera que la contracción isovolumétrica comienza justo en el pico máximo o en el punto máximo de la onda R. Se localiza en el punto máximo o inicia en el punto máximo ¿de qué onda? De la R. O sea, básicamente, si tú ves un electrocardiograma y ves la onda R, tú piensas, después de la R ya se está llevando a cabo la contracción isovolumétrica. ¿Queda claro? ¿Vamos bien ahí? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Bien, si quieres vamos a regresar a los anteriores para enseñar hilos correlacionando con el esquema de Wiggers. Observen. ¿Ves esto que dice aquí? Esta columna de aquí. Esto es contracción isovolumétrica. Entonces, en la contracción isovolumétrica observa qué pasa. ¿Ves esto que se ve aquí? Esto representa el primer ruido cardíaco. Por eso dice 1. ¿Lo ves? ¿Por qué se genera el primer ruido cardíaco? Por el cierre de las válvulas atrioventriculares. Muy bien. ¿Observas esta gráfica de aquí punteada? Esto representa volumen ventricular. En este momento, ¿está aumentando o disminuyendo? No. ¿Por qué no está aumentando o disminuyendo? Porque todas las válvulas están cerradas. Entonces, esa curva se mantiene constante. Por eso se pasa así. ¿Ves esto que está aquí? De aquí a acá. Esta línea que se ve aquí continua. Esto es la presión ventricular. ¿Qué pasa durante la contracción isovolumétrica? Aumenta mucho. Observa cómo estaba aquí y ve qué pasa. Aumenta. ¿Lo ves? Aumentó de aquí a acá. ¿Cierto? Y ahora correlaciona con el electrocardiograma. Observa que justamente el inicio de la contracción isovolumétrica coincide con el punto máximo de la R. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Entonces, después de la onda R se diría que comienza la contracción isovolumétrica. ¿Sí queda claro eso para todos? ¿Sí o no?
Ahora sí, así. Ahí está, muy bien. Después la siguiente fase se llama eyección ventricular rápida. La eyección ventricular rápida se caracteriza porque se abre la válvula aórtica y pulmonar. ¿Se abren qué válvulas? La aórtica y pulmonar. Entonces, ¿se abre quién? Válvula aórtica y pulmonar. Como consecuencia, ¿qué hará la sangre dentro del ventrículo? ¿Va a salir o se va a quedar con ella? Va a salir. ¿Me explico? Entonces, como consecuencia, la sangre sale rápidamente. A eso se le llama eyección ventricular rápida. Dato importante o nota importante. Para que pueda existir el flujo de la sangre, debe existir una diferencia de presiones. ¿Va? Entonces, ¿en dónde en este momento habrá más presión? En la aorta, que está acabando en diástole, tiene casi presión. O en el ventrículo, que quedamos que acaba de aumentar súbitamente la presión. En el ventrículo, como consecuencia, la válvula se abre y la sangre sale rápidamente. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué cosas pasan? Quedamos que se abre la válvula aórtica pulmonar, ¿no? Obvio, las atrioventriculares están cerradas. ¿Por qué? Porque si no, la sangre iría de regreso a los atrios. ¿Eso me conviene? No. Por eso deben de estar cerradas. Ahora, el ventrículo en esta fase es donde alcanza su máxima presión. En esta fase es donde alcanza ¿qué? Su máxima presión. Durante la eyección ventricular rápida. Aquí me viene su examen. ¿Cuándo se alcanza la máxima presión ventricular? En la eyección. Entonces vamos a ver que en la gráfica se aumenta mucho la presión y después poco a poco ya empieza a disminuir. Entonces es la fase donde se alcanza la máxima presión ventricular. La anterior. Ahí está. Observen. ¿Ven esta parte de aquí? Esto sería la fase de eyección o de expulsión ventricular. ¿Observas esta primera mitad de aquí? Esto es la fase de eyección rápida. Observa entonces aquí qué pasa. Vamos a ver primero esto. Esto es volumen ventricular. Esta línea punteada, ¿te acuerdas? Que aquí estaba constante. ¿Qué pasó con la sangre? Disminuyó. ¿Por qué? Porque está saliendo del corazón. ¿Cierto? Y observa, compara esto con esto de aquí. ¿Dónde salió más rápido la sangre? ¿En A o en B? En A. O sea, aquí tengo la sangre y después disminuye rápidamente y después ya disminuye poquito. ¿Sí qué? Entonces por eso se llama esta eyección rápida, porque la sangre sale muy rápido. ¿Va? Observa la curva de presión ventricular, que es esta línea continua, y observa que la máxima presión en donde se alcanza, en la eyección rápida. ¿Sí queda claro? ¿Sin dudas de eso? Muy bien. ¿Vamos bien así? Bien, sigue. Ahí está. Después sigue la fase de eyección lenta. La fase de eyección lenta se caracteriza porque la sangre fluye lentamente. Ya. Así como agarro, imagínate que yo agarro y soy el corazón y primero me contraigo así, entonces libero toda la sangre, después ya me consultan y ya no contraigo tanto, ya no se lo sangre. Entonces se caracteriza porque la sangre circula o sale lentamente y la presión del ventrículo empieza a disminuir. ¿Verdad? Y se caracteriza porque la presión del ventrículo, ¿qué hace? Disminuye. ¿Verdad? Básicamente la diferencia entre uno y otro es que la sangre sale más lento y la presión ventricular empieza a disminuir. Por eso en algunos autores lo consideran como una sola fase. Qué huevo a dividirlo por rápido y lento, pero bueno. Anterior. Ahí está. ¿Observen? Esta es fase de eyección lenta. ¿Vamos bien? Observen. Entonces, observen primero esto. ¿Ves la curva de presión ventricular? ¿Qué empieza a hacer la presión? Disminuye. Muy bien. Disminuye la presión ventricular. ¿Y qué hace el volumen? No, sí disminuye, pero ya bien poquito, ¿sí lo ves? Entonces, esas son las dos características de la eyección lenta. Uno, se empieza a disminuir la presión ventricular. Dos, la sangre sale, pero ya muy poquito. Es como cuando agarras y soplas, agarras y tú primero sacas bien rápido ahí y después bien lento.
Lo mismo le pasa al corazón. Primero bombea rápido la sangre y después lento. ¿Va? La sigue. Muy bien. Y tal, ya acabó la sístole. ¿Dudas de esta ahí? Ahora va la diástole. El primer paso de la diástole es la relajación isovolumétrica. La relajación isovolumétrica se caracteriza por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Se caracteriza por el cierre de ¿quién? De la aórtica y la pulmonar. Eso me genera como consecuencia ¿qué ruido cardíaco? Segundo ruido cardíaco. Eso me genera como consecuencia ¿qué ruido cardíaco? Segundo. ¿Y qué válvulas siguen cerradas aquí? Pues las atrioventriculares. Porque esas no se han abierto desde que se cerraron. ¿Qué cambios ocurren en el ventrículo? En este momento las 4 válvulas están cerradas, ¿cierto o no? ¿No? En este momento están todas las válvulas cerradas. ¿Y qué le pasa a la presión ventricular aquí? Disminuye de manera considerable. La característica de la relajación isovolumétrica es que durante esta fase disminuye mucho la presión. ¿Y qué pasa con el volumen? ¿Se modifica? No, porque todas las válvulas están cerradas. ¿Está claro? Y usualmente la relajación isovolumétrica comienza un poco después de la onda T. La relajación isovolumétrica comienza un poco después de ¿quién? De la onda T. Es sencillo porque es importante, porque cuando haces estudios ecocardiográficos es importante conocer eso. Solamente por eso. La anterior. Entonces, observan esta fasecita de aquí. Esto de aquí es relajación ¿qué? Isovolumétrica. Observen primero esto, ¿qué dice aquí? Segundo ruido cardíaco. ¿Por qué se genera el segundo ruido cardíaco? Por el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. Iba a decir atrioventricular. Qué bueno que dices. Gracias, señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Ese de ahí cae. ¿Sí queda claro esto para todos? Entonces, la relajación isovolumétrica comienza cuando comienza el segundo ruido cardíaco. ¿No tiene ahí? Entonces, observen esta, recuerden que esta es la curva de presión ventricular, perdón, de volumen ventricular. ¿Se modifica el volumen? ¿Por qué no se modifica? Porque todas las válvulas están cerradas. ¿Vamos bien? Muy bien. Esta es la curva de presión ventricular, ¿sí la ves? ¿Qué pasa con la presión? Disminuye muy rápido, ¿la ves? Y ahora date cuenta que la relajación isovolumétrica comienza un poquito después de ¿qué onda? De la accidente. ¿Vamos bien? Ahora vamos a hacer énfasis en este periodo, en este dato interesante. Observa. ¿Ves esta línea punteada que se ve aquí? O discontinua más bien. ¿La ves? Esta es la curva de presión aórtica. Entonces, observa que la curva de presión aórtica, pues cuando está el corazón en diástole, pues disminuye, ¿no? Y cuando el corazón está en sístole, ¿qué le pasa a la presión? Pues aumenta, ¿no? Entonces, observa, aumenta, ¿no? Casi igual que la curva de presión ventricular, ¿no? Y observa aquí, y después observa que aquí va disminuyendo y después vuelve a subir un poquito, ¿sí lo ves? A esta estructura o este gráfico que se genera aquí se le denomina incisura dicrótica. A este pequeño gráfico que se genera aquí se le llama ¿cómo? Incisura dicrótica. ¿En qué fase del ciclo cardíaco encuentro esa incisura dicrótica? En la relajación isovolumétrica. Esta incisura dicrótica se genera porque la sangre después va de regreso de la aorta hacia el corazón. Eso hace que la sangre vaya de regreso ¿de dónde a dónde? De la aorta hacia el corazón. ¿Se hace cuenta? Va saliendo la sangre, después se cierra la válvula. Entonces, pues, ¿qué hace la sangre? Se regresa. Entonces, como se regresa y la sangre cae sobre la válvula, pues hace que la presión suba un poquito. Y genera ese gráfico que se llama incisura. De hecho, gracias a ese retorno de la sangre, eso me permite que el corazón se puede llenar o se puede irrigar durante la diástole. ¿Sí queda claro? ¿Cómo tiene? Bien, así era. Ahora vamos con el llenado ventricular rápido.
El llenado ventricular rápido se genera cuando se abren las válvulas atrioventriculares, es decir, la válvula mitral y la tricúspide. Se genera cuando se abren la válvula mitral y tricúspide. ¿Tú crees que en ese momento, en todo lo que estuvimos viendo, no estuvo llegando sangre a los atrios? ¿O si crees que estuvo llegando sangre? Sí. Entonces, en todo lo que estuvimos viendo del ciclo cardíaco hasta ahorita, pues obviamente mientras estaban cerradas las válvulas y llegaba sangre al corazón, entonces empieza a juntar. ¿Y qué pasa si ahora abro las válvulas? Pues la sangre cae. ¿Sí? Como consecuencia el volumen, ¡pum!, se aumenta rápido. ¿Está bien? A esta fase se le llama llenado ventricular rápido. Entonces se caracteriza porque se abren las válvulas mitral y tricúspide, por un lado. En segundo lugar, como consecuencia de esto, el ventrículo se llena muy rápido. ¿Verdad? Y entonces, en ocasiones anormales puede generar el tercer ruido cardíaco. En situaciones anormales puede generar el tercer ruido cardíaco. Sobre todo se genera cuando la pared ventricular es muy rígida. ¿Sigue? Bueno, la anterior. Muy bien, entonces, observa estas de aquí. Este es llenado ventricular rápido. ¿Vamos bien ahí? Entonces, este llenado ventricular rápido, observa, ¿qué ocurre? ¿Qué válvulas se abren? La mitral y la tricúspide, ¿cierto? Entonces, como se abre la válvula mitral y la tricúspide, ven que le pasa al volumen ventricular. Aumenta rápido, ¿lo ves? Entonces, de aquí para acá, ¿dónde aumentó más rápido? De aquí para acá, de aquí para acá. Pues en la A o en la B. Pues por eso se llama llenado ventricular rápido, porque se llena más rápido. ¿Está claro? Entonces, observa cómo el llenado ventricular rápido se caracteriza porque se puede llenar más rápido. Y observa que en ocasiones se puede generar este ruido cardíaco, ¿sí lo ves? ¿Te dice qué es? El tercer ruido cardíaco. ¿Va? Ya las demás curvas y todo eso ya no me importa. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Así? Muy bien. Entonces viene el llenado ventricular lentito. El llenado ventricular lento se caracteriza por lo siguiente. En este momento las válvulas mitral y tricúspide están abiertas, ¿cierto? Pero ahora el atrio ya no tiene sangre almacenada. Entonces literalmente haz de cuenta que acá está la vena pulmonar y sale chorrito de sangre que cae directo al ventrículo. ¿Cuánto va a tardar en llenarse? Más. Entonces, la sangre se caracteriza porque pasa directamente desde las venas hasta el ventrículo. Eso hace que el llenado ventricular sea más lento. Ya todo lo demás sigue igualito. ¿Dudas? No más la diferencia es que el llenado es más lento. Así. La última fase de la diástole es la sístole auricular. En este momento las válvulas siguen exactamente igual, ¿verdad? ¿Qué diferencia o qué característica existe? Que en la sístole atrial, pues, ¿quién se contrae? ¿Quién se contrae? Los atrios, obviamente. Pues, híjole, los ventrículos, pues no, ¿verdad? Entonces, durante la sístole atrial se caracteriza porque los atrios se contraen y como consecuencia terminan de llenar al corazón, ¿verdad? Y como consecuencia, ¿qué terminan de hacer? Llenar al corazón, ¿verdad? Más o menos se considera que como el 20% del corazón o el 30% se llena gracias a la contracción auricular, ¿verdad? En ocasiones anormales, la sístole de los atrios puede generar el cuarto ruido cardíaco. En situaciones anormales puede generar el cuarto ruido cardíaco. Anterior. Entonces, ahora vean para acá, vamos a ir para el otro lado. Observan, ya quedamos aquí, ¿no? Y ahora, ¿qué dice aquí? Sístole atrial, ¿no? Muy bien. Todavía eso sigue siendo diástole, ¿verdad? Entonces, observen, durante la sístole atrial, vean aquí cómo se ves esa curva de volumen. Y sigue acá, ¿no? Después, ya cuando se contrae el atrio, ven qué hace. Termina de llenar el corazón, ¿sí lo ves? Ridículo, pero sí lo termina de llenar. ¿Lo ves? Muy bien.
usualmente esta sístole atrial se genera después de la onda P. ¿Quién tengo aquí? A la onda P. Y después se genera la sístole. ¿Vale? En ocasiones anormales, ¿de qué puede generar? El cuarto reloj. ¿Lo ves? ¿Y qué fase seguiría después? Otra vez contracción isovolumétrica. Y el ciclo ya se repetiría una y otra vez hasta que no te mueres, literalmente. ¿No? La sigue. Creo que ya la me gusta hasta el final por lo mismo para ya. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces estarán. De esta manera acabó el ciclo cardíaco. ¿Dudas? Muy bien. Ahora vienen los ruidos cardíacos. ¿Vale? Los ruidos cardíacos son vibraciones que se generan como consecuencia de. Básicamente dicen que es porque se cierran las válvulas. No es cierto. O sea, dicen en los libros que sí, como la válvula se cierra bien fuerte, pues ya, es como cerrar una puerta, no es cierto. Porque las válvulas no son de madera, ¿no? De hecho, están más bien apaditas. Lo que sí sucede es que cuando se cierran las válvulas, bueno, si se acuerdan, las valvulitas tienen unas cosas que se llaman cuerdas tendinosas, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es que cuando la sangre quiere volver a regresar hacia el atrio, literalmente lo que hace es que la sangre genera como un flujo que es como si tocara las cuerdas de una guitarra. O sea, como se tensa, pues, al pasar la sangre de regreso, como que le pega a esa cuerda y eso genera el ruido. De esa manera se genera el primer ruido cardíaco con el segundo. Pero es por eso, porque se tensan las cuerdas de un. Vamos a ver que existen ruidos que se surgen de las válvulas y otros que son por llenado ventricular. ¿Sí? Entonces, el primer ruido cardíaco se genera por el cierre de las válvulas atrioventriculares. Veamos. Y pues se está formando por dos cosas, por el cierre de la válvula mitral y otro por el tricúspide. Y usualmente se ausculta mejor el foco mitral y tricúspide, obvio. Si es el primer ruido cardíaco, pues sí se escucha mejor ahí. Usualmente se escucha como un tum, o algunos dicen du, ¿no? Du. Yo nunca he escuchado que un corazón haga como una D. Du, da, du, no. Más bien se escucha como tum. Sí, se escucha más. El S2 se genera por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. ¿No? Y usualmente se auscultan más fuerte en el foco aórtico y pulmonar. Y usualmente este ruido es un poquito de menor duración y se escucha más bien como un ta. Entonces, la importancia de los ruidos cardíacos es la siguiente. ¿Te acuerdas qué fase comienza después del primer ruido cardíaco? Bueno, la contracción isovolumétrica, que es el inicio de la sístole, ¿no? Muy bien. ¿Y el segundo ruido cardíaco dónde se generaba? En el inicio de la relajación isovolumétrica. Es decir, entre el primer ruido cardíaco y el segundo está la sístole atrial, está toda la sístole ventricular, ¿cierto? Y entre el segundo ruido cardíaco y el primer ruido cardíaco está toda la diástole. Entonces, cada vez que escuches un tum, ta, entre el tum, ta, está la sístole. Y entre el tam, tu, parece así como tuya, mía, ¿no? Entonces, entre el segundo ruido cardíaco y el primero sería la diástole. Ahora, por mero sentido común, ¿qué fase es más tardada? La diástole o la sístole. ¿Cuál vimos que era más larga? La diástole. La diástole es más larga. ¿Te sigue? Entonces, el S3 se genera por el llenado ventricular rápido y el S4 por la sístole auricular. El S3 solamente es normal en niños cuyo corazón es joven y vital. Ya si lo escuchamos en un adulto de nosotros, pues ya no es normal. Y el S4 siempre es anormal. Siempre. El atrio no se debe contraer tan fuerte como para generar un ruido cardíaco. La siguiente. Muy bien. Ahora, ¿se puede graficar o se puede resumir todo un ciclo cardíaco en una gráfica ridícula? ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Es esta chiva de aquí?
básicamente considera dos cosas. Uno, volumen del ventrículo. Y dos, presión ventricular. ¿Qué considera? Volumen y presión ventricular. ¿Vale? Entonces, ahí vamos a empezar, ¿eh? Ahí va. Entonces, ahí va, abusado. Aquí, este es volumen, ¿sí lo ves? Volumen, aquí. Y aquí es presión, ¿ya va? De aquí para acá, ¿qué le está pasando a la cantidad de sangre que tiene el corazón? ¿Está disminuyendo o aumentando? Está aumentando. Entonces, ¿qué pasa en el ciclo cardíaco sería todo esto? Parte de la diástole, ¿no? ¿Qué parte de la diástole? El llenado ventricular, ¿no? O sea, durante el llenado ventricular, ¿qué hace el volumen? Aumenta. ¿Aumenta la presión aquí? No, casi no. Si te das cuenta, aumenta muy poquito, ¿no? ¿Sí lo ves? Entonces, en este momento se llena el corazón, ¿cierto? Entonces, este trazo representa el llenado ventricular. ¿Estamos bien? Y aquí ocurre el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, ¿te acuerdas? Y después, ¿qué le pasa durante la contracción isovolumétrica, que sería esto? ¿Qué le pasa a la presión? Aumenta, pero sigo teniendo el mismo volumen, ¿cierto? ¿Lo tienes ahí? Después, ¿qué pasa durante esta fase de aquí? ¿Qué estoy haciendo con el volumen? Lo estoy disminuyendo, porque ¿qué está haciendo el volumen? La sangre del corazón está saliendo, ¿no? Esta sería la fase de eyección, ¿cierto? Y entonces, pero ve cómo la presión es diferente, porque quedamos que la máxima presión sí se alcanzaba durante la eyección. Entonces, por eso se forma aquí como una cúspide, ¿ven? Esto sería eyección rápida y eyección lenta, ¿no? Que quedamos que la diferencia entre una y otra era que en la presión, en la eyección rápida aumenta y en la eyección lenta disminuye, ¿de acuerdo? Después, en este punto se cierra la válvula aórtica y pulmonar, ¿va? Y entonces empieza la relajación isovolumétrica, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría durante la relajación isovolumétrica? Se disminuía la presión, ¿no? Entonces, ¿qué hace la presión? Y después, otra vez se vuelve a abrir mitral y tricúspide, se vuelve a llenar, se cierra mitral y tricúspide, aumenta la presión, se abre aórtica y pulmonar, sale la sangre, se cierra aórtica y pulmonar, se disminuye la presión, y así se repite el ciclo cardíaco. ¿Sí lo ves? Entonces, si te das cuenta cómo eso todo está resumido ahí, ridículamente simple. Claro, sí. Muy bien, ¿dudas hasta ahí? Entonces ya acabamos ciclo cardíaco. ¿Listo? Gracias, gracias. Oh. Ahí está. Hola a todos. Bueno, vamos a ver ahorita el tema de hemodinamia. ¿Sí? Entonces, para entender hemodinamia hay que pensar con el concepto de qué es presión. Presión hace referencia a la fuerza que se dirige en una fuerza perpendicular hacia una superficie. ¿Alguien está haciendo el pregunta? ¿Alguien huele a comida? Muy bien. Entonces, la fórmula de presión es igual a fuerza sobre área. Esto es importante porque vamos a ver que el sistema cardiovascular puede modificar su área por medio de vasoconstricción o vasodilatación. ¿Okay? Por ejemplo, cuando un vaso sanguíneo hace vasoconstricción, ¿qué hace con el área vascular? O sea, a ver, ¿qué tiene más área? ¿Este círculo o un círculo chiquito? El grande. Pues el grande tiene más área, ¿no? Entonces, partiendo de esta fórmula, si yo disminuyo el área de un vaso sanguíneo, ¿qué le pasa a la presión? Aumenta, ¿me explico? O sea, el hecho debería ser fuerza entre área, ¿no? Entonces, si yo disminuyo el área, si hago vasoconstricción, voy a aumentar la presión. Por eso muchas sustancias que aumentan la presión arterial son sustancias vasoconstrictoras, ¿vale? En cambio, sustancias vasodilatadoras que harán con el área, aumentan y que harán con la presión arterial. Muy bien. Estas son algunas unidades que se utilizan para esto. En realidad jamás medimos en pascales. Ahora sí dice, usted tiene 84 pascales de presión. No es práctico. Se supone que nuestra referencia es la atmósfera. Eso sí lo podemos medir, atmósferas. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Esto va a ser importante, por ejemplo, cuando veamos fisiología del pulmón, que vamos a ver que
a veces la presión para que podamos meter aire requiere ser negativa comparada a la atmósfera o positiva comparada a la atmósfera. Pero la unidad que más utilizamos para este caso, para el caso de presión arterial, es el de milímetros mercurio o torque, también es el otro nombre que recibe, ¿verdad? Ojo, no torque con H. ¿Por qué no sabe? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? No. Ahora, pero no fuera el de las tortillas, ¿verdad? Entonces, el torque es la unidad que más utilizamos para medir presión, ¿verdad? Bueno, pero no decimos, usted tiene 80/60 torque. Sí lo podríamos hacer, pero mejor preferimos decir milímetros de mercurio. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Otro concepto que es muy importante considerar es el de presión hidrostática. La presión hidrostática establece que todo fluido ejerce una presión en todas direcciones. Básicamente el principio de Arquímedes. ¿Se acuerdan del principio? Eso de que un líquido ejerce presión en todas sus superficies. O sea, el agüita simplemente por ser agüita ejerce presión sobre el vaso de agua. ¿Verdad? Por eso si por ejemplo yo tengo mucho líquido, por ejemplo en una piscina grandota y si mi vidrio fuera muy delgadito, pues ese agua que existe ahí podría ejercer suficientemente presión para romper el vidrio. Por eso es que los vidrios de las albercas y todo eso, de los acuarios tienen un grosor muy grande para que no se rompan. Entonces, el principio de la presión hidrostática establece que entonces un líquido ejerce presión en todas direcciones. Bueno, un fluido que puede ser un gas o un líquido. El principal fluido que estamos estudiando en este caso pues es un líquido. La sangre es un líquido. Entonces pues se supone que sigue ese principio de presión hidrostática. ¿Sigue? La presión hidrostática está determinada por esto, por la densidad. En este caso sería la densidad de la sangre. La densidad de la sangre puede cambiar fácilmente. No puede cambiar tan fácilmente. La gravedad, ¿la puedo cambiar? No, la gravedad es una constante. ¿Y la altitud? ¿Sí puede cambiar la altitud? Sí. Entonces, a mayor altitud, ¿verdad? Bueno, o sea, por ejemplo, yo tengo aquí a mi corazón a esta altura. ¿Me explico? Entonces, para poder yo subir, o sea, para poder bombear sangre hacia la cabeza, requiero más presión porque tengo que vencer a la gravedad. ¿Me explico? Pero para poderle dar sangre hacia los pies, no requiero tanta presión porque tengo a favor la altura. ¿Me explico? O sea, tengo a favor la fuerza de gravedad. En cambio, si tuviera que bombear hacia arriba, pues entonces tendría mayor dificultad. Entonces, usualmente para bombear sangre hacia la cabeza requiero más presión y para bombear sangre hacia los pies requiero menor presión. Esto es importante porque, por ejemplo, las personas que se les sube la presión, por eso el principal órgano que repercute es la cabeza. Oh, no, bueno, esperando a que alguien le vaya a dar. Muy bien. Entonces, obviamente, por ejemplo, como por eso cuando alguien tiene la presión muy alta, pues ¿qué órgano es el que ya de por sí tiene mucha presión? La cabeza. Entonces, si todavía aumento más la presión, pues por eso les duele la cabeza. Es que miren, el principio de altitud más bien aplica, pero considerando la atmósfera. O sea, ahí te va. Por ejemplo, si el techo, imagínate que el techo fuera donde termina la atmósfera. Está aquí. Entonces, ¿estás de acuerdo que desde donde termina la atmósfera hasta la punta de mi cabeza hay una columna de aire, ¿cierto? Y entre el techo, en este caso que sería donde termina la atmósfera, y mi pie, hay otra columna de aire, ¿no? ¿Dónde hay más altitud? ¿Dónde hay más distancia? A mis pies. ¿Me explico? Entonces, por lo tanto, la presión sería mayor en mis pies. ¿Por qué? Porque tengo una columna de aire mayor. ¿Me explico? En cambio, en mi cabeza sería menor, porque la columna de aire que está
Entonces, ¿dónde ejercería más gravedad? ¿O dónde habría más gravedad? ¿Aquí, en mi cabeza o en mis pies? En mis pies, porque hay más columna de aire, por lo tanto hay más gravedad. ¿Aquí? Muy bien. Y un concepto que es importante conocer es el de flujo. El flujo hace referencia a la cantidad de un líquido que se desplaza sobre una unidad de tiempo. La cantidad de líquido que se desplaza sobre una unidad de tiempo. Es la cantidad de un fluido que se desplaza sobre una unidad de tiempo. Esta cantidad se determina en volumen. O sea, litros, mililitros, cualquier unidad cúbica, ¿no? 1 milímetro cúbico pues es una unidad de volumen. Y entonces, esto está determinado entonces por la cantidad. ¿Okay? Entonces, el flujo va a ser igual a la cantidad de volumen que se desplaza sobre la unidad de tiempo, ¿cierto? Esto va a ser igual en mi caso, en el sistema cardiovascular, al gasto cardíaco. Flujo va a ser igual a gasto cardíaco. Porque ¿qué va a determinar el gasto cardíaco? La cantidad de sangre, que lo mido en volumen, que se desplaza sobre cierta unidad de tiempo. En este caso va a ser 1 minuto. Entonces, la importancia de conocer el término del flujo es que flujo en el sistema cardiovascular hace referencia a ¿quién? Al gasto cardíaco. ¿Sí queda claro? ¿Le sigue? ¿Cuáles son los determinantes del flujo? Básicamente dos. Uno, la diferencia de presiones. La primera es la diferencia de presiones. Para que exista flujo debe existir una diferencia de presión. El líquido siempre se va a desplazar del lugar de mayor presión al de menor presión, siempre. Ejemplo de ello, observen aquí. Esta es una gráfica de toda la circulación sistémica. ¿Lo ven? De aquí hasta acá. ¿Lo ves? Observa aquí, este es el ventrículo izquierdo. Y observa cómo es la presión aquí, súper alta. Y observa cómo cuando va pasando por las arterias, va disminuyendo poco a poco su presión, ¿cierto? Porque, ¿qué pasaría si la presión en las arterias fuera más grande? Pues más bien el flujo iría al revés, ¿eso me conviene? No. Entonces, progresivamente la presión arterial tiene que ir disminuyendo. ¿Verdad? Observen, de manera inicial tengo mucha presión. ¿Verdad? Si te das cuenta que aquí se ve como que disminuye y vuelve a subir, esto se debe a que las primeras arterias son elásticas, entonces aumentan y disminuyen su presión dependiendo de cada pulsación. Y observen que de manera importante el sitio donde ocurre mayor caída de presión arterial, ¿en qué vasos sanguíneos es? En las arteriolas. ¿Por qué en las arteriolas? ¿Te acuerdas qué característica tenían las arteriolas? Que tenían primero una pared delgada, ¿no? Entonces, son los vasos que ponen más resistencia al flujo de la sangre, ¿cierto? Por eso es que los dos determinantes de flujo son la diferencia de presiones y la resistencia al paso de la sangre. ¿Qué vasos sanguíneos son los que oponen más resistencia al paso de la sangre? Las arteriolas. Por lo tanto, los vasos que van a regular la resistencia al paso de la sangre son ¿quiénes? Las arteriolas. Entonces, observen cómo la mayor caída de la presión se da en las arteriolas. ¿Lo ven? Después observen en los capilares. ¿Dónde hay más presión? ¿Capilar o venas? Ok, observen. ¿Dónde hay más presión? ¿Capilar o vena? Capilar. ¿Por qué debe haber más presión en los capilares? Para que la sangre vaya del capilar a la vena, porque si no sería al revés. Imagínate que en la vena hubiera más sangre, entonces la sangre se regresaría al capilar. ¿Eso me conviene? ¿Que la sangre se quede aquí? No, por eso. Entonces, observen que después de esto pasa por las venas hasta que vuelve a llegar al corazón. ¿Va? Hasta que vuelve a llegar a dónde? Al corazón, ¿no? Porque en ese caso ya sería el ventrículo derecho. Ya volvió a llegar al corazón. ¿Sí queda claro? Observen otra vez cómo aumenta la presión y ya después va otra vez por la circulación pulmonar. Estos serían arterias pulmonares, capilares pulmonares.
pulmonares, venas pulmonares y otra vez vuelve a iniciar. Pero otra vez observa cómo va del sitio de mayor presión al de menor presión. ¿Se va? ¿La sigue? Muy bien. Uno de los determinantes del flujo está regido por una ley que se denomina ley de Boissewille. Es francés, no se pronuncia Poisson. No Poisson, Poisson. Entonces, básicamente la ley de Poisson dice que también el flujo está determinado por un conducto. O sea, dependiendo de las características de un conducto, también va a ser el flujo. No es lo mismo un conducto de este tamaño chiquito y de corta duración, a que sea un conducto muy grueso que sea de larga duración, o sea, que sea de mucha longitud. Y también va a depender de las características de la sangre. No es lo mismo que la sangre sea muy viscosa, a que sea muy líquida, muy poco espesa. Entonces la ley de Poisson establece que pues, el flujo también va a depender de las características de un conducto y también va a depender de las características del líquido. La siguiente. Entonces, ¿ves esto de aquí? Flujo. Aquí quedamos, ¿a qué representa flujo en este caso también? A gastos grandes. Muy bien. Entonces, este flujo está determinado por esto. ¿Ves este triangulito? Representa diferencia. Diferencia de presiones. Entonces, el flujo depende de la diferencia de presiones. Obviamente, eso ya lo sabíamos. Pero también está determinado por esto. Pi por radio a la cuarta. Pi lo puedo modificar, es una constante. Es 1,1416, ¿no? Pero el radio de un vaso sanguíneo, ¿lo puedo modificar? Sí, por supuesto. ¿Va? O sea, puedo hacer el radio de un vaso sanguíneo más grande o más chiquito. Pero vea qué potencia se eleva esto, a la cuarta. Es decir, que el principal determinante del flujo va a ser el radio del vaso sanguíneo. Por ejemplo, si yo aumentara, por ejemplo, el radio de un vaso sanguíneo al doble de su tamaño, es decir, imagínate que midiera 1 centímetro de radio y que ahora lo aumento a 2 centímetros, según esta fórmula, si estoy aumentando el radio de 1 a 2, 2 a la cuarta, ¿cuánto equivale? 2 por 2, 4. Ahí voy a 2 a la 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Ahí voy 2 a la 3. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Cuántas veces lo aumenté? 16 veces. Entonces, el principal determinante, ¿verdad?, del flujo va a ser el diámetro de ese vaso sanguíneo o de ese conducto. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien ahí? Entonces, a mayor calibre tenga un vaso, mayor flujo va a tener. ¿Qué es este dicho? ¿Qué es el dicho? Muy bien. Entonces, el principal determinante del flujo va a ser ¿quién? El diámetro de un vaso. El radio de un vaso. Muy bien. Es decir, que si yo aumento el radio de un vaso, ¿qué le pasa al flujo? Va a aumentar. O sea, si yo hago vasodilatación, ¿qué le pasa a la cantidad de sangre que le llega a un órgano? Va a aumentar. ¿Me explico? En cambio, si yo hago vasoconstricción, ¿qué le pasa a la cantidad de sangre que le llega a una estructura? Disminuye. ¿Sí queda claro? Muy bien. Y esto va a ser diferente y va a ser inversamente proporcional a la longitud de un conducto. O sea, mientras más largo es un conducto, pues más flujo se pierde. O sea, no es lo mismo que tenga un tubito de este tamaño, pues va a llegar mucho más flujo. A que tenga un conducto que mide 1 kilómetro, pues para que llegue el flujo de aquí hasta allá, pues se va perdiendo a lo largo de todo este trayecto. Pero ahora, ¿nosotros podemos modificar el tamaño o la longitud de los vasos sanguíneos? Pues no. No voy a agarrar y, híjole, quiero que mi aorta sea más larga o más chiquita, pues no. Entonces, para fines del sistema cardiovascular, la longitud no es tan importante. Sí, para el caso de poner un
catéter. Por ejemplo, si yo pongo un catéter muy largo, ¿no? Entonces al tener una longitud muy larga me va a disminuir el flujo, ¿no? Pero si tengo un catéter muy cortito, de poca longitud, voy a aumentar el flujo. Y aparte esto está determinado por la viscosidad de la sangre, que es ese símbolo que es mu, ¿no? Y no la baja, la letra griega, mu. Entonces, mu representa viscosidad. Si la sangre es más viscosa, ¿se moverá más rápido? No. Más lento. Entonces, si la sangre es muy viscosa, pues disminuye el flujo. ¿No? ¿Por qué? Pues porque la sangre se resistiría a pasar. Imagínate que pusieras en un corazón, ¿verdad?, agua y en otro le pusieras aceite. ¿En dónde se movería más fácil el agua? Perdón, ¿dónde se movería más fácil? En donde hay agua, ¿no? Porque tiene menor viscosidad. ¿Se queda claro? La siguiente. Muy bien. Entonces, la resistencia está, quedamos por las anteriores, ¿no? Entonces, las anteriores vamos a ver que están inervadas tanto por el sistema simpático como el parasimpático. Y entonces me puede generar dos cosas: vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, observen, este es mi radio basal. Y observen, ¿qué pasa cuando hago vasoconstricción? ¿Qué le pasa a la presión arterial cuando hago vasoconstricción? Aumenta, muy bien. ¿Qué le pasa al flujo sanguíneo de este vaso cuando hago vasoconstricción? Disminuye. ¿Se queda claro? Entonces, la vasoconstricción genera dos cosas: aumenta presión, pero disminuye el flujo. ¿Vale? ¿Y qué hace la vasodilatación? Disminuye la presión y aumenta el flujo. ¿Queda claro? Uno estaría regido por la ley de Pascal, o sea, presión igual a fuerza sobre área, y el otro por lo de Poisson. ¿La sigue? Muy bien. Entonces, la viscosidad de la sangre está determinada por el hematocrito. Entonces, la viscosidad de la sangre, ¿por quién está determinada? Por el hematocrito. El hematocrito es la cantidad de eritrocitos que tiene la sangre comparado con la totalidad. Entonces, el porcentaje. Si yo tengo 1 litro de sangre, ¿qué porcentaje son eritrocitos? Eso es hematocrito. ¿Queda claro? Entonces, a mayor cantidad de hematocrito tenga, mayor viscosidad va a tener la sangre. ¿Queda claro? Entonces, imagínate que esta fuera mi sangre y esto fuera hemoglobina, hematocrito de 10%, hematocrito de 20, de 30, 40, de 50%. ¿Qué pasa con la viscosidad? Va aumentando, ¿sí lo ves? ¿Dónde podrá fluir más fácil la sangre? Con viscosidad de 10, con hematocrito de 10 o de 50. De 10. Entonces, a menor hematocrito la sangre circula más rápido. ¿Verdad? ¿Vamos bien ahí? Ahora, este flujo se puede comportar de dos maneras. Puede ser laminar o turbulento. Entonces, este flujo se puede comportar de dos formas: laminar o turbulento. Laminar es que viaja de manera ordenada, ¿no? Viaja de manera ordenada formando láminas, o se llama flujo laminar, porque forman laminitas, ¿no? En realidad son láminas concéntricas, como cilindritos, en donde la sangre de la periferia del conducto tiene menor velocidad y la sangre se desplaza más rápido en el centro. Entonces, la sangre se desplaza lentamente en la periferia, cercana al vaso, pero donde se desplaza más rápido es ¿en dónde? En el centro. De hecho, literalmente forma como una especie de cono. El flujo laminar se caracteriza porque es un flujo que se mueve lento relativamente y no genera ruido. En cambio, el flujo turbulento se caracteriza porque las láminas del flujo chocan unas con otras. Entonces, como consecuencia de que chocan unas con otras, a veces forman como especies de torbellinos. Y esos torbellinos son los que generan la turbulencia. El flujo turbulento sí genera ruido. Usualmente se genera cuando el flujo sanguíneo se desplaza muy rápido. Entonces, imagínate,
es como si estuvieras en una avenida, y el flujo laminar sería como si todos fueran en su carril, muy bonito y así ordenado, no hay problema, no hay ruido. Pero si tengo flujo turbulento es como si yo agarrara y uno se quiere meter y el otro se quiere meter y así, pues obviamente se hace mucho ruido, ¿no? Así funciona el flujo. ¿Me sigue? Esta es la representación gráfica. Flujo laminar. Observen cómo se forman láminas, ¿verdad?, de este flujo, donde en realidad la menor velocidad la tengo aquí, en la periferia, y la máxima velocidad la tengo aquí en el centro. ¿Sí queda claro? De hecho, literalmente forman, les digo, como una especie de cono, ¿verdad? Y en cambio el flujo turbulento, observa cómo el trayecto de estas láminas es caótico, ¿no? ¿Sí lo ves? ¿Saben? Aquí se corta, algunos agarran, se cruzan, ¿sí queda claro? Entonces, como consecuencia, esto genera ruido, esto no, ¿verdad? A la presencia del flujo turbulento en el aparato cardiovascular se denomina soplo. Esa es la importancia. ¿La sigue? ¿De qué manera podemos predecir si un flujo va a ser laminar o turbulento? Por medio de una formulita que se denomina número de Reynolds. El número de Reynolds está determinado por los siguientes valores. 1. Depende del diámetro de un conducto. ¿Depende de qué cosa? Del diámetro de un conducto. O sea, si de plano un conducto o una estructura tiene un diámetro muy grande, es más fácil que se pueda generar flujo turbulento y por lo tanto se genere más ruido. Ejemplo de ello es una caverna, ¿no? Cuando agarras así, hola, como tengo un espacio muy grande, tengo un diámetro gigante, pues entonces el flujo genera turbulencia y hola. Otro está determinado por la velocidad. Este es el principal factor que determina turbulencia, menos en el aparato cardiovascular, la velocidad. Si la sangre se desplaza muy rápido, genera turbulencia. Depende de la densidad de la sangre, pero quedamos que la densidad de la sangre es difícil de mover. O sea, no vas a agarrar y voy a echar 2 litros de harina a la sangre para que se vuelva más densa. Y esto es inversamente proporcional a la viscosidad de la sangre. Si la sangre es muy viscosa, ¿se podrá mover turbulentamente? Pues no. O sea, si la sangre es muy pesada, o sea, si soy un camión de carga, imagínate, pues no voy a poder andar así. ¿Sí queda claro? Entonces, a mayor cantidad de hematocrito tenga, menor posibilidad de turbulencia tengo. A mayor hematocrito tenga, menor turbulencia. ¿Pero claro? Muy bien. Esa no se la queda hacer. Muy bien, ¿sigue? 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 Muy bien. Entonces, básicamente, si tengo un número de Reynolds bajo, interpreto que va a ser un flujo laminar. En cambio, si tengo un número de Reynolds muy grande, el flujo va a ser turbulento. ¿La sigue? Entonces, ¿qué cosas pueden generar flujo turbulento en el sistema cardiovascular? Las siguientes. 1, sería disminuir la viscosidad de la sangre. ¿Por quién está determinada la viscosidad? Por el hematocrito. Entonces, disminuir el hematocrito que puede generar turbulencia. 2, aumentar la velocidad con que es bombeada la sangre. Por ejemplo, si el corazón bombea muy rápido la sangre, pues genera soplos. Sí pasa. O 3, si yo disminuyo el radio de un conducto, va a aumentar la velocidad. ¿Va? Cabrón. Vamos a ver por qué. ¿Va? Cuando yo disminuyo el área de un conducto, aumenta su velocidad. ¿Va? Ahorita vamos a ver por qué. Principio. ¿La que sigue? Muy bien. Hay otros conceptos, uno que se denomina presión transmural, que es básicamente la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos.
Y esta presión está determinada por la presión que hay dentro del vaso.